se cumple otra semana más sin que el señor Freddy Niukovich Amravovich, se llama, alias Orlando Pettinati, no sea sancionado por su discurso de odio contra los niños y niñas palestinos. Incluso, te cuento, en enero pasado renunció el vicepresidente de la DAIA en Argentina, teniendo un gobierno sionista, como tiene, porque había dicho que no hay inocentes civiles en Gaza, tal vez los niños de menos de 4 años. Por los dichos que dijo este señor, que es el vicepresidente de la DAIA, tuvo que renunciar a la DAIA por todas las repercusiones que tuvo. Se llama al odio, ¿no? Totalmente. Se llama Sergio Picolts, comunicó su decisión de dejar el cargo. La delegación de asociaciones israelitas argentina le había exigido que se tomara licencia. Fue después del escándalo que provocó la polémica clase. Si ese señor hizo eso, imagínate este otro señor alias Orlando Pettinati. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no es absoluta. Implica que toda persona puede expresar ideas, opiniones e información sin censura previa, pero también implica responsabilidades y límites. ¿Se puede decir cualquier cosa dentro de esta libertad? En un mundo civilizado, un niño quiere ser futbolista, carnavalero, artista, comunicador, médico. Allá les enseñan a matar judíos, a asesinar. Así se les enseña. No hay inocentes en Gaza. Pero ningún niño más allá que te enseña. No hay inocentes en Gaza. Cuando vos haces un evento artístico, musical, para entregar 4 féretros, y los padres llevan a los niños a ver eso, no hay inocentes. Pero si el niño ese es consciente de el niño ese no es consciente, el padre sí. Claro, pero ese niño muere siendo inconsciente también. Ese niño muere por culpa del padre. Sí. Ese niño muere por culpa del gobierno de Hamás, los adultos en las que guerras. es un gobierno terrorista. Bueno, no. La libertad de expresión no protege expresiones que lesionan derechos de otros o atentan contra la convivencia democrática. Digo, por ejemplo, discursos de odio, incitación al racismo y la homofobia en este caso, apología de delitos, justificar o promover delitos, injurias y calumnias, acusar falsamente o insultar de forma grave a otras personas, difundir noticias falsas que generan pánico o perjuicio. Tienes libertad de expresión cuando puedes hablar sin miedo o represalias siempre que no vulneres otros derechos. No puedes decir cualquier cosa, pero sí puedes cuestionar, criticar, expresar ideas, incluso si son incómodas. En el Código Penal de Uruguay, en los artículos 148, 149 y 149 bis, entre otros, se penalizan los delitos cometidos a través de las palabras o la expresión, especialmente cuando implican apología del delito, instigación pública al odio y a la violencia, discriminación racial, religiosa, ideológica, entre otras. Y les voy a leer el artículo 149 bis que dice: incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas. El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, su religión, origen nacional o étnico, orientación sexual, o será castigado con de 3 a 18 meses de prisión. Eso es acá, en Uruguay. También tenemos la ley 17.817, ley contra racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación. En el artículo 2 dice: promueva o incite por cualquier medio, directa o indirectamente, al odio, desprecio o violencia hacia personas o grupos de personas por motivos de discriminación. Esto también, obviamente, debe ser sancionado. Entonces, en este caso, lo que hacemos es exhortar a la Fiscalía General de la Nación, que puede actuar de oficio, ¿no? Y a las organizaciones sociales también, que pueden presentar denuncias ante los derechos, la Institución Nacional de los Derechos Humanos, que no sé si lo han hecho o no, que puede ser incluso también organismos internacionales. Y bueno, no quede impune, ¿no? Que no quede impune. La concepción que él plantea en esto de que un niño es inocente
puede incluso llevarlo a todos los terrenos, ¿no? Él desde su concepción, ¿no? Dependiendo las élites dominantes, dependiendo de la burguesía, él puede llegar a plantear incluso que un niño que nace pobre es un niño que no tiene derecho a la vida. Claro. Llevándolo un poco en el marco de lo que estaba planteando, ¿no? Ningún niño nace inocente, es totalmente No, es terrible. el concepto, y ni que hablar que está encuadrado dentro de lo que vos planteás recién. Bueno, sí, hay que exigirle a los distintos organismos que actúen de oficio, ¿no? Debe ser, faltan más noticias, debe ser sancionado, pero, y por supuesto que esto no puede quedar impune, pero además debería pedir disculpas. Ni siquiera con disculpas podría, porque por más que le pida disculpas a las niñeces en Gaza o a los diferentes palestinos que son por lo menos 9 millones afuera, que están viendo desde afuera cómo masacran a su gente, cómo masacran a su familia, a sus amigos, que están viendo la llanura desolada que hay en Gaza, por más que le pida perdón a ellos, también le debería pedir perdón al pueblo uruguayo, porque este señor no nos representa. El pueblo uruguayo jamás se caracterizó por ser un pueblo, siempre fue un pueblo de paz, un pueblo mediador. Y estoy viendo cómo se reproduce las palabras de este señor, alias Orlando Pettinati, cómo se reproducen en las diferentes redes sociales de diferentes partes del mundo, y a Uruguay acá no nos representa en absoluto. Totalmente. Entonces también debería pedirle disculpas al pueblo uruguayo. Estamos esperando eso. Hasta ahora se cumple otra semana más de esta impunidad. Sí, nefasto, sus palabras fueron nefastas, sin duda que no es representativa del pueblo uruguayo. Por supuesto que no. Bueno,